La ciudad fue fundada el 16 de abril de 1531 como Puebla de Los Ángeles, considerada ciudad estratégica desde el Imperio Azteca por ser la ruta comercial entre la Ciudad de México y Veracruz. Según la leyenda, al finalizar la obra de la catedral, los arquitectos y albañiles no encontraban la forma de subir las pesadas campanas hasta la torre. Después de 30 días de intentarlo, el velador de una obra tuvo un sueño en el que unos ángeles bajaban y subían las campanas a su lugar. A la mañana siguiente, se escucharon retumbar las campanas sin que nadie supiera cómo llegaron ahí. Por eso se le bautizó como Puebla de Los Ángeles. El estado se localiza al oriente de la capital de México, es resultado del mestizaje que inició en la época colonial. Puebla y su cultura aparecen ligados en el contexto mexicano por su gastronomía, religión y sus habitantes. Además, Puebla se considera un patrimonio cultural por su tradicional arquitectura y movimiento urbano. Dentro del arte existe una producción de textiles artesanales, especialmente camisas bordadas para mujer y los famosos quexquemetil, que emplean las mujeres nahuas y otomíes de la región. Además, cuenta con un legado de milenios de historia, producto de los diversos pueblos que han habitado el territorio del estado desde la época precolombiana. La arquitectura barroca novohispana es el estilo arquitectónico utilizado en América entre el siglo XVI y el siglo XVIII en los territorios conquistados por la colonia española. Su nombre proviene del portugués barroco, que en español significa impuro. Una de sus características más importantes es el uso de estípite, una columna con tronco piramidal invertida que funge como soporte y decoración. El programa arquitectónico estaba compuesto normalmente por el atrio, cuya función principal era ofrecer misas a los indígenas que no estaban bautizados y que no podían entrar a la parroquia. Una capilla abierta, que es un elemento conventual cuya función era albergar al sacerdote cuando oficiara misa al aire libre. El convento, que daba protección a los fieles, sacerdotes y equipo religioso. La sacristía, es el lugar donde el padre se reviste con los atravios propios para oficiar la misa y se guardan los elementos básicos para celebrar la ceremonia. Huerta, espacio en que los frailes cosechaban sus alimentos. Las celdas, espacios destinados a cumplir la función de dormitorios para cada uno de los frailes de la congregación, y finalmente un cementerio. Entre los arquitectos más destacados encontramos a Francisco Becerra, quien es una de las principales figuras del Renacimiento en Latinoamérica. Comienza en 1573, 2 años después ya tenía el rango de maestro mayor para dirigir la obra de la Catedral de Puebla de Los Ángeles, uno de los edificios más considerables que diseñó durante su estancia en el virreinato. Esa etapa se vio enriquecida con proyectos tan significativos como los conventos de Cuantichán y de Totimohuacán, llevados a término en Puebla, entre otros más edificios. Carlos García Durango también fue otro de los destacados. Fue el maestro mayor de arquitectura, cantería y albañilería en Puebla. En 1685 fue sustituido como maestro mayor de la Catedral de Puebla. Por algunos es considerado el primer arquitecto barroco en Puebla, asignándosele obras de la arquitectura poblana de la segunda mitad del siglo XVII. También encontramos a Jerónimo de Balbás, quien es ensamblador de retablos y arquitecto, una de las grandes figuras del barroco en Nueva España. A su llegada al virreinato de Nueva España en 1718, fue el responsable de proporcionar su aspecto definitivo al interior de la Catedral Metropolitana de México. Algunas obras originaron una reacción estética que planteó un problema, que desestimó sistemáticamente sus proyectos arquitectónicos, por parecer más obras de ensamblaje que de cantería. Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. La catedral es considerada un museo del arte novohispano, con cultura, poesía, escultura, orfebrería y carpintería, además de los detalles arquitectónicos que enmarcan su singular belleza. La catedral es conocida por su advocación mariana. Es la sede de la Arquidiócesis de Puebla de estilo herreriano, construida entre los siglos XVI y XVII. En los 74 años de su construcción, esta experimentó grandes cambios, como la elevación en su nave central. Cuenta con una planta central
rectangular que en conjunto con una planta superior forma un espacio que enmarca el atrio, con 5 naves, las cuales son central, naves laterales y capillas hornacinas. Templo de Nuestra Señora de la Concordia, templo religioso de orden católico perteneciente a la Arquidiócesis de Puebla. El complejo está compuesto por el templo, la casa sacerdotal, la casa de los ejercicios y el mismo patio de los azulejos, de estilo barroco que se transformó con los años en neoclásico. Es visible los altares y el retablo. La iglesia es de forma incluso latina y sus pinturas barrocas forman parte de la historia del barroco novohispano de Puebla. Ex Colegio Carolingio, ubicado en el centro histórico de Puebla, edificio de oficinas que fue sede del Colegio de la Compañía de Jesús, colegio jesuita en la Puebla novohispana, con 4 patios interiores y características arquitectónicas como las escaleras de los leones que conducen hacia el salón de la rectoría. Biblioteca Palafoxiana, su construcción comenzó en 1773 por órdenes del obispo Francisco Fabián. Está conformada por una nave principal de 43 metros de longitud y alberga 500 volúmenes de la biblioteca personal del obispo Juan de Palafox Mendoza. Capilla del Rosario. También llamada la Casa de Oro, es una capilla anexa al Templo de Santo Domingo, construida en 1690 y forrada por oro de 18 quilates. Tiene una planta de cruz latina de transeptos cortos. La nave se divide en 3 bóvedas que representan la fe, la esperanza y la caridad. La cúpula principal se divide en 8 lados en los que se representan la gracia y los dones del Espíritu Santo, acompañados por 16 santas dominicas. Existen diferentes órdenes proyectados en la arquitectura de la catedral, como el orden jónico en el segundo cuerpo, con 4 medias columnas e intercolumnios interpretados en diferentes aspectos de la construcción, y el orden dórico en el tercer cuerpo, representado en sus medias columnas. La cúpula mayor es de tipo media naranja, elevándose majestuosamente sobre el crucero con 3 pilastras jónicas en su ángulo.